Saque su Biblia, apague su teléfono celular. O bájele el volumen al teléfono como quiera, pero quítele ahí para que no timbre en este tiempo en donde también le comento que hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones en la iglesia. Hoy cambiamos, ¿verdad? Las series siempre se nos hacen muy extensas y pudiéramos seguir y gloria a Dios por eso. La palabra de Dios es inagotable, ¿sí? A nosotros se nos van terminando las ideas, pero la palabra de Dios es inagotable. El Señor bendice, ¿verdad? Y el jueves comenzamos una nueva serie. El jueves dimos inicio con una introducción. Siempre me gusta hacer una introducción a lo que vamos a estar hablando en la serie, un poco más como a grandes rasgos. A medida de los servicios, pues entonces vamos a ir profundizando. Y hoy, ¿verdad? Es como una segunda parte. La serie son las virtudes cristianas. Les decía a los hermanos que esta serie, Dios me la mostraba que es como una exigencia, una amonestación del Señor. A medida de que Él esté dándonos esta palabra, es una amonestación del Señor a nosotros. Él desea que nosotros avancemos, ¿verdad? Él me decía, algunos debiendo ser ya maestros en la palabra, tienen necesidad de que se les vuelva a estar instruyendo. Entonces, bueno, pues que el Señor es nuestro Padre, Él sabe lo que hace y gustosos, ¿verdad? Recibimos su palabra, sus llamadas de atención porque son de bendición para nuestra vida. Entonces el tema de hoy son las virtudes cristianas. Es como una introducción a la serie, ¿verdad? Y le voy a pedir si busca Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo número 9. Vamos a leer 9 y 10. Dice la Escritura: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, te pido bendición, sabiduría, tu respaldo para hablar la palabra, que yo pueda ministrar, Señor, con temor a ti, con mucho respeto hacia mis hermanos, Señor. Si alguno ha venido, Dios, con mucha dificultad, con muchas situaciones difíciles, Padre, bendice que tu palabra sea la medicina que necesita, Señor, el ungüento a su corazón. Que tu palabra sea esa lámpara, Señor, que le ilumine, que le ayude a tomar decisiones, caminar esa senda que tú quieres, Señor, con la luz de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la palabra virtud, de la cual estuvimos hablando el jueves, es una palabra muy interesante, ¿sí? Viene también, hablando un poquito de la etimología de la palabra, pues hablando del latín, de la palabra virtus, ¿sí? Hace referencia a una cualidad positiva, por supuesto, ¿verdad? Que permite producir ciertos efectos beneficiosos. Pero también existen diferentes usos del término que están vinculados. La palabra virtud está vinculada al significado de fuerza. Hay una vinculación al significado del poder obrar, del poder hacer, ¿sí? Se vincula también la palabra virtud a la eficacia de una cosa o a la integridad del ánimo, ¿sí? Esta palabra también en su definición, la palabra que encontramos aquí hace un momento cuando Primera de Pedro 2:9, ¿sí? Nos habla de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa palabra virtud en su vocablo original griego arete, ¿sí? Habla de hombría también, en alusión al valor de la hombría,
¿sí? Pero un valor con excelencia, ¿sí? Entonces eso es una virtud, el valor para poder hacer las cosas buenas y correctas, ¿sí? Un diccionario normal dice: virtud es la capacidad para obrar con efectividad y excelencia, teniendo las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Entonces podemos ver que la palabra virtud siempre alude a algo bueno, a algo positivo, pero la palabra de Dios le adquiere arrojo, valor, determinación para poder lograr la bendición. Y entonces para eso se requiere esfuerzo, tiempo. Las virtudes no se desarrollan de la noche a la mañana. De hecho, esta enseñanza es basada en este pasaje en donde nosotros somos linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio y nación santa. No éramos pueblo de Dios, pero Dios nos dio la oportunidad de ser pueblo. Ahora tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida nueva? Pues la salvación, pero mientras estamos aquí en la tierra es que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a anunciar las virtudes ¿de quién? De Dios, de Él, no las nuestras. Nosotros vamos desarrollándolas con la gracia de Dios, pero las personas son las beneficiadas con alguna o algunas virtudes que nosotros podamos desarrollar, ¿sí? La gloria es de nuestro Señor. Anunciamos las virtudes de Dios. Hay un compromiso en el cristiano, ser diferente, ¿sí? Una virtud entonces es un hábito bueno, una buena costumbre que hace que el hombre de Dios, que usted, sea capaz de cumplir con algo bueno, con un bien, de una manera gratificante, fácil en su corazón, que usted por esas virtudes bendice fácilmente a otra persona de diferentes formas. Entonces, a lo largo de esta serie vamos a tratar de profundizar en cada una de las virtudes y vamos a adentrarnos lo más que el Señor nos permita o nos dé la capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, mira, hermano, Dios nos llamó a tener una vida victoriosa, como estuvimos hablando en la serie que acabamos de terminar. Pero como humanos tenemos nosotros tantos errores y tantos defectos, ¿verdad? Los reconocemos, ¿no? Que tenemos errores y defectos. Entonces estos nos desvían del camino del Señor, de lo que Dios quiere, ¿sí? Para nosotros la palabra éxito es Jesús. Otras personas definen éxito, bueno, como ganarse el mundo, ¿no? Nosotros el éxito es haber tenido a Jesús. Es nuestra cúspide, ¿sí? Porque fue nuestra salvación. Pero como tenemos errores y defectos, pues nos desvían de este propósito, de este camino que es Jesús, de buscar. Para poder encaminarnos debidamente necesitamos urgentemente vivir en santidad. Es uno de los primeros requerimientos de Dios, exigencia de Dios, que nosotros, ¿sí?, volvamos al camino de la santidad, porque Dios así lo exige. Dice Primera de Pedro 1:16 que seamos santos como Él es santo, ¿sí? Es una exigencia de Dios, no es opción, no es una jugarrera, no es jugarreta. Dios quiere santidad. La santidad va muy de la mano con la integridad, ¿sí? Podemos nosotros engañar a medio mundo, pero a Dios no, ni siquiera a nosotros mismos, ¿sí? Entonces la santidad es un apartamiento para Dios, es una consagración que tiene que ver con nuestro interior, nos vean o no nos vea la gente, ¿sí? Es algo que nos ayuda a volver a ese camino que el Señor quiere. No podemos hacerlo con nuestro propio esfuerzo, eso nos debe quedar muy claro.
necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el favor de Dios sobre nosotros para seguir adelante y para poder lograr la bendición de nuestro Señor. Hace un momento nos compartieron un hermoso testimonio. Algunas hermanas aquí, algunas familias cuando fue la procreación de sus hijos, batallaron y se preocupa uno grandemente, ¿verdad? Es algo que no deja ni dormir el poder perder a un bebé y que esté peligrando la vida de la mamá. Y oramos y le pedimos al Señor. El Señor nos bendice, ¿sí? Nos bendice, nos da esa victoria. El Señor quiere que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿sí? Entonces, para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria quiere decir que vamos venciendo de problema en problema, de preocupación en preocupación, de situación en situación, porque los problemas están ahí, sin que los llamemos, otros los buscamos, pero el Señor nos da esa sabiduría. No hay victoria sin prueba, no hay victoria sin un problema. Sí, eso lo debemos de entender. Entonces Dios, para lograr esa victoria, para volver al camino, nos otorga virtudes. Esas virtudes, como ya lo hemos dicho y lo repetimos, ¿verdad? Desde el jueves, son hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien, nos ayudan para vivir cerca de Dios y cumplir con nuestra misión aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes creen que están cerca de Dios? Levanten su mano. Como la mitad. ¿Y los otros? ¿Por qué no se acercan? Algunos levantan las dos manos, están abrazados del Señor. Sí. A veces la gente nos dice, seguramente a usted le han dicho, a mí sí me han dicho, hermano, nos ayuda a orar, es que a usted Dios sí lo oye. Usted está más cerquita de Dios. Pero eso nosotros no debemos decir eso, porque todos tenemos acceso a la presencia de Dios, ¿sí? Y debemos acercarnos confiadamente al Señor. Pero es que soy malo, es que he cometido este pecado tan vergonzoso. Póstrate, ponte a cuentas y el Señor te bendice. ¿Cuántos pecados has cometido? Como aquella mujer que lavaba los pies del Señor y el Señor le pone un ejemplo a Simón. ¿Quién está más agradecido? ¿Al que se le perdonan 500 o 50? No, pues pienso que al más, ¿verdad? Al de 500. Bueno, a lo mejor tú tienes 1,000,000 de pecados. Vas a estar 1,000,000 de agradecido. Entonces Dios nos bendice, ¿sí? Y tú estás cerca de Dios. Pero tenemos que cumplir con una misión aquí en la tierra, un propósito, ¿sí? Dios te ha salvado, Dios te ha bendecido, Dios le permitió nacer a este pequeño Alejandrito por el cual orábamos, Alexander, ¿verdad? Porque tiene un propósito Dios. Dios tiene un propósito para usted también, una misión, una labor que cumplir. Es diferente en cada una de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es esa misión? Bueno, entre algunas otras cosas, algo que el Señor quiere, demanda, es una vida virtuosa. Es lo que el Señor quiere. En otras palabras, que seamos luz para aquellas personas que andan en tinieblas. Por eso dice Primera de Pedro 2:9, que ya leímos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. El Señor fue el que nos compró, ¿sí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunas personas se esfuerzan para tener la ciudadanía de algún país que quizás consideramos que sea un mucho mejor país que el nuestro. Y bueno, pues qué bueno que lo logren, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, nosotros debemos de entender que tenemos nosotros una ciudadanía celestial. Aquí en la tierra somos extranjeros, peregrinos. Estamos provisionalmente viviendo aquí. Nuestro destino final es el Señor. Entonces, si nosotros pensamos así, si tenemos una vida provisional,
no es, queremos decir que no es permanente. Entonces nosotros no estamos tan aferrados a las cosas aquí en la tierra, porque esto es provisional, permanente. Nuestro verdadero lugar es el cielo. Allá es en donde va a ser nuestra morada eterna. Aquí entonces no debemos nosotros aferrarnos, atesorar las cosas materiales, porque estamos aquí provisionalmente, ¿sí? Temporalmente, ¿sí? Las virtudes están orientadas a cumplir el plan de Dios, que no se nos olvide eso, ¿sí? Podemos decir que somos cristianos virtuosos, es para la gloria del Señor, es para cumplir el plan de Dios. El fin de las virtudes es hacer siempre el bien hacia los demás, independientemente de la circunstancia, buena o mala, ¿sí? Las virtudes nos hacen crecer como personas, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van perfeccionando, nos santifican, ¿sí? Edifican también a la sociedad, porque es algo habitual, es un hábito, es algo permanente. Al ser tú virtuoso, las personas cerca de ti son bendecidas, son beneficiadas, ¿sí? La serie se va a tratar de cada virtud irla desarrollando. Hoy estamos hablando así en términos muy generales, pero téngame paciencia, vamos a ir profundizando. Van a ser predicaciones interesantes, donde Dios nos va a estar llamando la atención, pero de una manera amorosa, ¿sí? Pero vamos a ver algunos tipos de virtudes a grosso modo, si me permite decirlo así, pero que en la serie profundizaremos. En el tiempo de la iglesia primitiva, o un poquito más adelante, no tanto la iglesia primitiva, cometí un error ahí, la iglesia medieval, se enunció que existían 7 virtudes cardinales, que normalmente se conocen así en las religiones, ¿verdad? Pero nosotros también las identificamos de esa forma. Le voy a decir por qué, ¿sí? Porque son la fe, la esperanza y el amor. Cuando decimos cardinales no nos referimos a que pues un cardenal las puso, ¿verdad? Se les llama cardinales porque, bueno, en su palabra, la etimología de la palabra del latín cardine significa el eje de la puerta, ¿sí? Significa principal o fundamental, es decir, es lo que hace que la puerta gire a través de un eje. Lo importante es el eje. Entonces, en ese caso son cardinales porque todas las demás virtudes se agrupan en torno a estas virtudes, ¿sí? Que son la fe, la esperanza, ¿sí? El amor, la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. 7 virtudes importantes, ¿verdad? Aunque se enumeran muchas más. Pero dentro de estas 7 virtudes se pueden de alguna manera identificar, o si usted quiere clasificar, de 2 formas. Las 3 primeras se le conocen como las teologales, es decir, las que se menciona ahí en la palabra de Dios. Vamos a decir por qué, que son la fe, la esperanza y el amor. Las otras 4 que también mencionamos se les considera como virtudes naturales o virtudes morales. Son la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza o fortaleza. Tienen su origen en pensamientos estas últimas. Bueno, pues en la Grecia antigua nosotros obviamente sabemos que es el Señor el que nos anima en su palabra, y como lo vamos a estar demostrando en cada una de las enseñanzas, ¿sí? Por ejemplo, Platón, ¿verdad? Este filósofo las clasificaba, estas virtudes, estas últimas 4 que le leí, como una constitución natural del alma. Y nosotros sabemos o diferimos porque sabemos que todo lo que tenemos ha sido dado de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, si nosotros hemos desarrollado una virtud, es por gracia de Dios, es por bendición de Dios. No es algo innato en nosotros, aunque hay personas que de alguna forma son moralmente buenas,
pero por más buenas que sean necesitan a Dios, sin Él no hay salvación. Por ejemplo, Platón decía que la prudencia correspondía al intelecto, ser prudentes, ¿verdad? Hay cierta razón en eso. Bueno, ser prudentes, pensar las cosas antes de hacerlas. La templanza decía que correspondía o tenía que ver con los sentimientos. Esa templanza que tiene que ver con la ira, con la explosividad que de repente tenemos, ¿sí? Tiene que ver ahí con los sentimientos. La fortaleza, pues con la voluntad del dominio propio. Cedemos, somos débiles, ¿sí? En la carne, hemos perdido el dominio de nuestra voluntad y bueno, pues no tenemos fortaleza ante las tentaciones, sucumbimos. La justicia también como otra virtud, pues se le conoce a la justicia como una virtud social. Esta regula las demás virtudes, pero metiéndonos más a lo que nos interesa a nosotros en la palabra de Dios, las virtudes que vemos en la palabra de Dios, que se reciben directamente de Dios por su acción sobrenatural que el Señor hace en nuestra alma, son la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Les repito, vienen directamente de Dios, ¿sí? Como en una acción sobrenatural en nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro intelecto. Ahí es el Señor nos bendice y no podemos dejar fuera al Espíritu tampoco ahí, ¿sí? Fe, esperanza y amor. Estas tres virtudes fueron, fíjese qué interesante, las que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 13, ¿sí? Muchos conocen ese pasaje, 1 Corintios 13, se le conoce como el pasaje del amor, ¿verdad? Pero dice al final, el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe terminará cuando veamos al Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y un día cuando estemos en la presencia de Dios, veremos a Dios, se termina la fe, ¿sí? La esperanza, pues también es una experiencia en nosotros. La esperanza nosotros la tenemos, la guardamos. Cuando viene algo, aquello que estábamos esperanzados, en esa situación se terminó la esperanza porque recibimos la bendición, ¿sí? Y el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el amor? Porque Dios es amor y Él nunca deja de ser. Pero también decía el apóstol Pablo en su primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 3 decía, le voy a leer, primera de Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que son las tres virtudes de las cuales menciona la palabra de Dios, por eso se le dicen teologales. O sea, vienen de Dios, ¿sí? La obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Entonces nosotros tenemos que obrar por fe, tenemos que trabajar por amor, ¿sí? Y con esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, esperanza y amor. Así debe ser la vida de un cristiano. No se le olvide, ¿sí? Lo que hacemos, el trabajo es por fe. Trabajamos por fe, esperando retribución de Dios en el día postrero. Y si Dios tiene a bien en esta vida, gloria al Señor. Pero trabajamos, ¿sí? Por fe, la obra de vuestra fe. Trabajamos por amor, ¿sí? Y somos constantes por la esperanza que tenemos. Pero también Gálatas capítulo 5, en sus versículos 5 en adelante, se mencionan estas tres virtudes en la palabra de Dios, así juntas. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí están las tres virtudes,
¿verdad? Claramente dichas en la palabra de Dios. Delante de Dios no vale lo religioso, a eso se refiere la circuncisión. No es más el que está circuncidado, tampoco es menos el incircunciso, ¿sí? Sino lo que cuenta, ¿sí?, delante de Dios es la fe que obra por el amor. También Pablo en Colosenses, en su primera de Colosenses capítulo 4, en adelante, dice el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, vuestra fe, y del amor que tenéis para todos los santos, 5 dice, a causa de la esperanza que os será guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces fíjate, hermano, Dios nos dio estas virtudes para que nosotros seamos capaces de actuar como hijos de Dios. ¿Cuáles son estas virtudes que Dios nos dio? Al creer, al nacer de nuevo, Dios nos dio fe, esperanza y amor. ¿Sí? Es lo que el Señor nos ha dado para que seamos capaces de actuar como hijos de Dios, para que podamos contrarrestar los impulsos naturales que nos inclinan al egoísmo, a la comodidad, al placer. Egoísmo porque todo circula de repente en nosotros. Si algo queremos que cambie, lo deben hacer los demás y no tanto nosotros. El ser humano es egoísta por naturaleza. Buscamos siempre la comodidad, el placer. Estas virtudes, fe, esperanza y amor, contrarrestan estos impulsos de la vieja naturaleza que tiene que morir, dice la Escritura. Estas virtudes, fe, esperanza y amor, son dones de Dios, es un regalo de Dios, no son conquista, no son fruto del hombre. Lo debemos de tener claro. Pero no obstante a eso, a lo que acabo de decir, requieren de nuestra colaboración. Una colaboración libre, una colaboración consciente, para que entonces se desarrollen, perfeccionarlas, para que crezcan. La fe, la esperanza y el amor necesitan de nuestra perseverancia, de nuestra colaboración. No son virtudes teóricas, ¿sí?, ahí nada más, sino que estas virtudes son un modo de ser, déjeme decirlo así, son un modo de vivir, ¿sí? Por ejemplo, la virtud de la fe es un don. La fe, podemos hablar que hay diferentes tipos o clases de fe, ¿sí? Y en este caso, esta fe a la que nos referimos es una luz divina, ¿sí? Por ejemplo, hay una fe en donde somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede algo, ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? La fe no es un conocimiento teórico, abstracto, ¿sí?, de doctrinas que debo comprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. Mira, a todas las personas se les ha dado lo que alguien dice como la fe salvadora o de parte de Dios como el único medio de salvación. Es decir, hay una fe que es para salvación, pero hay otra fe para cimentarnos y crecer en las cosas de Dios. La fe para salvación es la oportunidad que todos tenemos de creer en Dios. Dice la Biblia en Efesios 2:8 y 9. Ponga mucha atención, esto es importante porque nos confundimos con estas dos clases de fe. Dice Efesios 2:8, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros somos salvos. ¿Cuál es el medio para ser salvos? La fe es el medio, ¿sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros somos salvos por gracia. La salvación es por gracia de Dios. La fe es el medio. Sí queda claro, ¿verdad? No es por obras. Entonces, si alguien dice que Dios nos dio la fe para ser salvos, es como decir, no hicimos nosotros creímos y por yo haber creído me gané el cielo. No, no es por obras. Y ese creer
no es así, sino que la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿Sí? Entonces, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que nos salva es por el oír. La fe viene porque alguien te habló de Jesucristo. ¿Y qué hiciste? Creíste en Él. Creíste lo que dice la Biblia, que Él murió en la cruz por ti. Entonces la fe vino por oír ese mensaje, por oír la palabra de Dios. Confiesas al Señor y eres salvo. Pero ya salvo, ya nacido de nuevo, entonces vas desarrollando la otra fe, que es como un don de Dios al ser nacido de nuevo. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla de un don espiritual de fe. También dice que no todos tienen ese don. Cuando habla la palabra de Dios en 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A unos les es dado el don de fe, a otros les es dado el don de lenguas, a otros el don de interpretación de lenguas, a otro el don de hacer milagros también. Entonces Dios da ¿cómo? Como Él quiere. Todos podemos orar y todos podemos pedir y todos recibimos un milagro de Dios, pero hay unas personas que tienen ese don de Dios. Yo creo que Dios nos ha bendecido a todos con dones y talentos como Él ha querido. ¿Sí? Entonces debemos de entender eso. Hay personas que tienen ese don, son bendecidos. Aún así, aunque uno tenga el don, no puede uno exigirle a Dios, porque todo es en el tiempo del Señor, ¿verdad? Un ejemplo, mire, nuestra hermana esposa del pastor Jesús Olivares, ella tiene un don que yo lo veo así. Ella ora por las personas que no pueden, por las mujeres que no pueden tener hijos, y Dios las bendice. Ella tiene ese don de Dios. Sin embargo, no es cuando el ser humano quiere, ¿verdad? Pero le ha bendecido, y hay muchos testimonios donde ella ha orado y bueno, después se tiene que orar para pararle. ¿Sí? No, ya, Señor. ¿Sí? Pero es uno pide, pero hágase tu voluntad, Señor. Si Dios me ha dado el don de sanidad y Dios me permite orar por una persona y sanan, a veces no sanan, pero no es que tengo el don y es una obligación, es en el tiempo, porque Dios sabe el corazón de cada persona. Entonces Dios está tratando con esa persona y no podemos llegar nosotros, no, ya eres sano. La persona, ay, ya, ahora sí, a darle bola a la hilacha otra vez. No, Dios sabe, Dios va tratando. Entonces es muy profundo todo eso, pero Dios mediante, en la serie trataremos de instruirnos, ¿verdad? Lo mejor que el Señor nos permita. Como todos los dones del Espíritu Santo, el don espiritual de la fe ha sido dado para el bien común. Significa la edificación del cuerpo de Cristo. El don de fe representa una forma única de fe que va más allá de la simple creencia, ¿sí?, o de una fe salvadora. ¿Ha escuchado las personas que dicen, tengo fe en que este año me va a ir mejor? Es como muy abstracto, se dice, o sea, muy ambiguo, o sea, quizás nada más esa persona sabe a lo que quiere decir, pero no se sabe muy bien. Tengo fe. ¿En qué tiene fe? En que le vayan mejor las cosas. ¿En qué tiene fe? ¿Verdad? Es como cuando alguien dice, ahora sí tengo fe en que el Atlas va a ser campeón, dicen, ¿verdad? No, pues sí tienen mucha fe, pero ¿en qué tienen fe? ¿Sí? Tengo fe en que sí voy a ganar ese maratón. O sea, la gente tiene formas de hablar que no tienen nada que ver con lo bíblico, ¿verdad? No tiene nada, tratan de explicar o de decir otra cosa. Quizás lo que tratan de decir es que tienen confianza en la calidad de sus jugadores, que tienen confianza quizás en las nuevas adquisiciones que han hecho sus equipos, o no sé, tantas cosas, y que bueno, ahora sí tienen oportunidad. No sé, quizás en un afán de tratar de entender, pero nosotros los cristianos sabemos que no es por ahí.
¿sí? El don de fe puede ser definido como un don especial al cual el Espíritu Santo le da a los cristianos. ¿Qué les da? La extraordinaria confianza en las promesas de Dios. Confían en las promesas de Dios, en el poder, en la presencia de Dios, de modo que asumen una posición a veces hasta heroica, ¿por qué no decirlo?, para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. El don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Cree lo que el Señor dice y aguarda. Se muere en la raya esperando la promesa de Dios. Y su promesa final, ¿verdad?, es que estaremos con Él. Ayer yo vi que un padre le decía a uno de sus hijos, un pastor le decía a uno de sus hijos, atiende la palabra de Dios, ¿sí? Guárdala en tu corazón y ponla en práctica y te irá bien en todo lo que hagas. Esa es palabra de Dios y Dios no miente. Y entonces uno dice, sí es cierto, yo creo, pero tenemos que cuidarla. A veces la gente nada más se queda con que me va a ir bien, pero no con obedecer la palabra, ¿sí? Entonces, esa es la fe espiritual o el don que al que estamos pues nosotros hablando. La esperanza, como esta otra virtud, la fe, la esperanza y el amor. La esperanza es cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, ¿sí?, situaciones de la vida. Muchas personas caen en el desaliento, piensan que no hay nada más que hacer, que todo es inútil, todo esfuerzo, todo se perdió, ya no se puede salvar aquella situación, aquella persona no tiene lucha, ¿sí? Perdieron la esperanza. Aquel joven que está en malos pasos, en mal camino, aquel hombre, ¿verdad?, no puede conocer de Dios, no hay nada más que hacer. Aquel matrimonio definitivamente no hay modo que sea restaurado. Hay otros que dicen que esa esperanza que tiene el cristiano de creer que Dios puede restaurar, puede hacer cosas nuevas, hay quienes dicen que es ingenuidad o también es un idealismo, que somos cristianos idealistas, ¿sí? También hay quien dice que la esperanza es algo egoísta. Pero si yo preguntara, ¿por qué no es propio de un cristiano desalentarse? ¿Por qué no es propio y no es de cristianos desesperarse? La respuesta nos viene rápido, porque tenemos un Dios que nos bendice. Por eso no es de un cristiano la desesperación, que nos llega y nos ataca, pero debemos combatirla y nos reponemos, ¿sí? ¿Con qué? Tenemos esperanza en Dios. El fundamento de esta virtud, la esperanza, es que vivimos confiado en Dios. Esperamos, creemos que Cristo es el Dios omnipotente, todo lo puede, bondadoso y no puede fallar a sus promesas. ¿Sí? Tenemos esa esperanza. Pero también después está la virtud del amor. ¿Sí? La fe, la esperanza no tendrían ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural de Dios. Por la fe, fíjate, entendemos o tenemos conocimiento de Dios. Por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo, pero por amor obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Esta virtud del amor es que podemos amar a Dios y que podemos amar a nuestros hermanos por Dios. Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es el amor. Podemos amar a los demás, a los que nos hacen daño. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Oramos por ellos. ¿Usted ha orado por personas que le han hecho mal? Pero ¿cómo ora? Señor, mándales un rayo, pero no muy fuerte. No, Señor, que no sea instantáneo, sino que chiste. No, Señor, que medio se doren nada más y que queden mal toda la vida. ¿Cómo podemos nosotros orar? ¿Ora usted por sus enemigos?
oramos por obediencia contra nuestra mente carnal a veces, ¿verdad? Porque nuestra mente se rehúsa, pero nuestra obediencia al conocimiento de la palabra de Dios, oramos por esas personas. Señor, toca sus corazones, hazlos entender, ábreles los ojos. Señor, lo que me hicieron nos da mucho trabajo y lo decimos, lo que me hicieron no se los tomes en cuenta, así como muy rapidito. Pero estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo al Señor, y ahí se muestra el amor, en que tú decides contra sentimiento. Ese es el amor, es la obediencia al Señor, ¿sí? Y eso es algo importante que debemos nosotros desarrollar. Pero también vemos esas virtudes humanas o llamadas virtudes morales. Decíamos que una virtud es un buen hábito, ¿verdad? Una persona virtuosa es una persona buena o habitualmente buena, tiene costumbres buenas, se porta bien, es una persona que tiene virtudes morales, ¿sí? Son formas, la virtud moral son formas de ser, son formas de vivir, ¿sí? Hacen inclusive que la fisionomía de una persona, forman la fisionomía de una persona, ¿sí? Pero no tienen estas virtudes, a veces no tienen mucho que ver con Dios, directamente con Dios. Son virtudes humanas que componen lo que nosotros llamaríamos un buen hombre o una buena mujer. Usted conoce personas que son buenos vecinos, buenas personas, y no son cristianos. Yo escucho mucho de las jovencitas, dicen, era fulanito, ¿sí? Es buen jovencito y no es cristiano, no como los de la iglesia, ¿sí? Conocemos personas que son buenas, decimos, mira, esa persona es muy tranquila, es muy buena. A veces he visto que otros lo agreden y esa persona no hace caso, se retira, ¿sí? Cuando se trata del Teletón siempre lleva ahí su dinero, ¿verdad? Siempre colabora. Bueno, sabemos que eso no es suficiente para salvación eterna. Es suficiente para un buen testimonio en la tierra, ¿verdad? Eso es bueno también, pero no es suficiente, nunca lo será para salvación eterna. Y ahí es en donde radica el problema, ¿sí? Una persona con virtudes humanas son comportamientos rectos según las leyes naturales, ¿sí? Hábitos de la mente que se adquieren con ejercicio, con repetición, que nos habilitan para vivir bien, ¿sí? Son los frutos de buenos comportamientos. Las actitudes humanas, bueno, también podemos decir que son actitudes firmes, tienen su cierto mérito humano, ¿verdad? Disposiciones estables, en donde hacen que permanezcamos en una forma de pensar, que estas formas de pensar regulan cómo nos comportamos, ordenan nuestras pasiones, guían nuestras conductas según nuestras razones, proporcionan en algunos casos dominio propio, ¿verdad?, para llevar una vida moralmente buena, aunque la moral es muy relativa también en estos tiempos, ¿sí? Se adquieren entonces mediante esfuerzos humanos, lealtad, orden, diligencia, solidaridad, respeto, gratitud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para alcanzar la salvación no bastan, eso lo tienen que decir claramente. Las virtudes humanas, ¿sí?, naturales, para alcanzar la vida eterna no es posible sin la ayuda, la acción, la intervención de nuestro Señor, ¿sí? Las virtudes humanas, bueno, existen muchísimas virtudes humanas. Se hace un resumen de ellas, clasificándolas quizás entre las más importantes, cuando se llaman aquí las 4 virtudes cardinales, es decir, donde ahí se juntan todas las demás, que vienen siendo estas virtudes humanas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
pero si usted se fija, aunque son conocidas por el mundo, fueron dichas y enseñadas antes en la palabra de Dios. Hay personas que son prudentes, tienen esa virtud, pero no son cristianas, ¿sí? Hay personas que pueden ser justas, pero no son cristianas. Entonces la idea es que nosotros como cristianos podamos desarrollar la prudencia conforme Dios, desde el punto de vista y exigencia bíblica, igual la justicia, igual la fortaleza, igual la templanza, como Dios quiere, no nada más en un humanismo, ¿sí? Por ejemplo, la virtud que dispone una razón práctica, que discierne toda circunstancia para hacer las cosas bien, ¿sí? Dice, por ejemplo, el Proverbio 14:15, el hombre cauto medita sus pasos. ¿Cuántos pasajes hay acerca de la prudencia? Tantos, ¿verdad? La prudencia es la regla recta de la acción, pero hoy las estamos viendo así nada más, muy superficialmente, porque vamos a analizarlas a profundidad, ¿sí? La prudencia no se confunde con timidez, ni con temor, ni con un doblez, ser de doble ánimo, de doble pensamiento, ni siquiera con una disimulación, ¿sí? Es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según la palabra de Dios. Gracias a esta virtud de la prudencia, aplicamos sin temor esos principios morales en casos particulares. Superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y sobre el mal que debemos evitar, ¿sí? Todos estos términos y estas virtudes hoy en el mundo han crecido, se han desbordado. Hoy se concibe la prudencia de una manera muy diferente a como nosotros la entendemos, porque nosotros estamos basados en la palabra de Dios. La justicia igual, es una virtud la justicia, es una virtud moral, ¿sí? Pero también es la constante y la firme voluntad de Dios. ¿Cómo darle al prójimo lo que es debido? Entonces es para nosotros una virtud divina a desarrollar, la justicia. Debemos de ser justos, ¿sí? El hombre justo es frecuentemente mencionado en la Biblia y eso lo desarrollamos con Dios, ¿sí? Se distingue el hombre justo por esa rectitud que es habitual en su forma de pensar, en su desempeño, en su conducta hacia el prójimo. Levítico 19:15 como un ejemplo nada más sobre esta virtud que Dios nos permite desarrollar, la justicia. Dice Levítico 19, siendo juez, si Dios te pone en esa posición, ¿verdad? No hagas injusticia ni favor del pobre, ni por respeto al grande, con justicia juzgarás al prójimo. O sea, no porque es pobrecito evites hacer justicia, o lo favorezcas porque es pobre, o le muestres un respeto al grande y al influyente y omitas. No, con justicia juzgarás al prójimo, sea rico o sea pobre. Colosenses 4:1 dice, amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo. Hoy ya no hay ese concepto de amos y de esclavos, ¿verdad? Somos esclavos por voluntad propia a Cristo. Pero bien podemos interpretar este pasaje al que tiene trabajadores, empleados. Dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también tú tienes un amo en el cielo. Entonces no se te olvide, ¿tú tienes trabajadores? Sí, sé justo. Tú eres el patrón, pero por arriba de ti hay otro patrón, ¿sí?
En una ocasión una persona me dijo de alguna forma, utilizando algunas otras palabras, pero me trató de decir esto, en una situación difícil que se estaba presentando, me dice, mira, ten cuidado. ¿verdad? Fui ahí a su casa a ministrarlo, me dice, ten cuidado, porque mi patrón te puede poner al tiro, en otras palabras me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, pues mira, yo tengo un patrón que es mucho más grande que tu patrón. Sí. Y Dios nos cuida. Siempre traigo pantalones holgaditos, no se ven las piernitas ahí. Pero la fe ahí está. Mi patrón es más grande que tu patrón y Él me cuida. Y yo lo creo. Y me ha cuidado. ¿Sí? Y si hablar la palabra de Dios incomoda, pues ¿qué tiene uno que hacer? ¿Callarse? Es que debe ser cauto, debe uno ser sabio, pero debe uno hablar la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios bendice, la palabra de Dios no agrede, la palabra de Dios restaura. ¿Sí? La virtud de la justicia implica un desprendimiento de nosotros, objetividad, eso implica. Ser justo es salirse de uno mismo para buscar y otorgar lo que es correcto hacia los demás. Por eso la Biblia dice que esta virtud es propia de Dios. Dios es justo. ¿Cuántas veces usted ha dicho que Dios es justo? Él no es egoísmo, ¿verdad? Dios es justo. Y Dios obra justicia, aunque a veces aparentemente a nosotros nos toca perder y otra persona fue bendecida. Si así es la justicia de Dios, así será. ¿Sí? Entonces podemos hablar también acerca de la fortaleza como una virtud moral que asegura la fortaleza, que la firmeza en las dificultades, constancia en la búsqueda del bien. Eso es la fortaleza. ¿Sí? La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte. No es por valientes, es porque Dios ha permitido que desarrollemos esa virtud en nosotros. Él nos ha fortalecido. ¿Sí? El Salmo 118:14 dice: mi fuerza y mi cántico es el Señor. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Esta es una palabra que muchos necesitan escuchar. En el mundo tendréis aflicción. Ánimo, confía en mí, yo he vencido al mundo. ¿Sí? La fortaleza implica tener ánimo en momentos difíciles. Seguir adelante a pesar de la tristeza y cuando estamos abatidos. La templanza también, que estaremos desarrollando más abundantemente, es una virtud también considerada como moral, pero pues viene de parte de Dios. La templanza modera la atracción de los placeres, nos equilibra en el uso de los bienes creados o logrados. Esa es la templanza. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. ¿Sí? Mantiene los deseos en los límites de la honestidad y de la santidad. Esa es la templanza. La persona moderada, con templanza, orienta siempre hacia el bien todos sus apetitos sensibles, esa concupiscencia. Guarda siempre una sana discreción, no se deja arrastrar por las pasiones de su corazón. Por eso es importante la virtud de la templanza. Al dominio de las potencias pasionales. ¿Sí? Esa es la templanza. Quizás será de las menos llamativas, pero rinde un servicio indispensable para garantizar la verdadera libertad del cristiano. Poder vivir así como el Señor quiere. Entonces, hermanos, la templanza es indispensable, ¿sí? Para ser prudentes, y también nos fortalece. Quiero terminar, ¿sí? Gálatas 5:22, que nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Las obras del Espíritu. Todo lo que dice ahí se puede aplicar también como virtudes, porque a través de nuestra comunión con Dios
viene un fruto, un resultado, una consecuencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estas obras del Espíritu se aplican también como virtudes, que las desarrollamos a través de nuestra comunión con Dios. Acuérdese que una virtud es un hábito constante para desarrollar algo bueno, a grandes rasgos dicho así. Entonces, una comunión con Dios debe ser un hábito, una disciplina, una constancia. Y esa comunión con Dios va a rendir frutos buenos en usted. ¿Cuáles son? Esas virtudes. ¿Sí? El fruto del Espíritu, una virtud. Usted va a tener amor, gozo. Va a empezar a experimentar la paz de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Va a ir siendo una persona para la gloria de Dios, desarrollando virtudes. Va a ser un cristiano virtuoso. Así quiere Dios que sea cada uno de sus hijos, un reflejo de Dios. Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciamos las virtudes de Él en nuestra persona. ¿Nos queda claro? Y es un ejercicio diario, a diario, cada día, para que podamos ser bendecidos, para bendecir a los demás. ¿Sí? Entonces voltee con el que tiene a un lado y dile, ya sea hombre o mujer, dile, hombre virtuoso, ponte de pie. O mujer virtuosa, póngase de pie. Vamos a orar. Le pido cierre sus ojos un momento, solo para que no se distraiga mientras se acomodan los muchachos acá adelante. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Ponga sus manos sobre su corazón. Lo invito respetuosamente, ponga sus manos ahí. Dile, Señor, Padre, tu palabra me toca, me alcanza, Señor. Padre, hay muchas cosas de todo lo que se ha dicho hoy en la predicación que me hace falta a mí, Señor. Te tengo a ti, Señor. Yo creo que el Espíritu Santo vive en mí, pero hay muchas cosas que yo debo desarrollar, Señor, que me he quedado rezagado, Señor. Padre, que ahora que comience esta nueva serie, Señor, yo pueda ser muy bendecido con tu palabra, que yo pueda ir desarrollando, Señor, esas virtudes que quieres ver en mí. Ha llegado el tiempo, Señor, de dar ese testimonio, de poder ser bendición a los demás. Ha llegado el tiempo de que yo pueda desarrollar, Señor, entre muchas otras cosas que veremos, la paz, esa virtud que solo tienen los que confían en ti. La fe, Señor, la esperanza, el poder, Señor, ser una persona que domina su carácter, desarrollar esa virtud de ser una persona que controla su temperamento explosivo, Señor, que me ha causado tantos problemas. El ser una persona que me dejo llevar por tentaciones que a veces las veo tan fuertes, estoy tan débil, pero después me traen amargas consecuencias como la pérdida de la paz, la no bendición, Señor, tu no cobertura. Por eso, Señor, hoy quiero pedirte, Señor, que me ayudes a ir desarrollando todas estas virtudes, que sean solamente un reflejo, Señor. Que las personas, Dios, puedan ver la luz que hay en mí, que eres tú. Porque nosotros no tenemos luz propia. Nosotros reflejamos tu luz, Señor. Tu luz es lo que bendice, tu luz es lo que ilumina el camino. Pero ayúdame, Señor, a tener esa luz en mí. Quiero ser un cristiano virtuoso para tu gloria y para tu honra, Señor. Mi mente me hace ver esto como palabras muy pretenciosas, pero sé que es tu palabra, es lo que tú quieres, Señor. Y hago a un lado los pensamientos humanos y anhelo ser un cristiano virtuoso para tu gloria, para tu honra.
nunca para un reconocimiento humano, no para una vana gloria, sino, Señor, para que más personas vengan al Evangelio, para que yo pueda estar firme, Señor, en los días difíciles, para que yo pueda estar firme, Señor, en los momentos de prueba y de tentación. Te lo pedimos, Señor. Fortaléceme, Dios. Bendíceme con esta palabra, Señor. Y qué mejor, Señor, que ahora que comenzamos muchas cosas como un año, Señor, como una semana hoy domingo, Señor. Bendíceme para que con alegría el día de mañana salga a hacer mis labores cotidianas, con paz en el corazón, con esperanza, con ilusión de que tú proveerás, de que tú me bendecirás, con esa esperanza que no me avergüence y que en mi familia las cosas irán mejor cada día, Señor. Que yo no sienta, Señor, vergüenza de pedir perdón cuando sea necesario. Te damos gracias, Señor. Dígale: todo te lo pido, Padre Santísimo, todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, es mi deseo honrarte a ti con mi corazón, te alabaré. Todo lo que tengo te exalta a ti. Todo lo que adoro es a ti. Dile de nuevo: Señor, es mi deseo. Señor, es mi deseo honrarte a ti con mi corazón, te alabaré. Todo lo que tengo te exalta a ti. Todo lo que adoro es a ti. Levanta tus manos y dile a nuestro Dios: te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Haré